Buenos días, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio estar entre ustedes en esta hermosa ocasión para hablarles la palabra de Dios. Inmediatamente buscamos nuestras Biblias en el capítulo 1 y leeremos en el verso 1, donde nos dice Dios en el Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. En esta ocasión, en continuación a nuestro tema, hablaremos sobre el Apocalipsis de Oriente a Occidente. Esa es la trayectoria apocalíptica. Muchas personas leen el Apocalipsis, pero no comprenden qué es ni la trayectoria que han tomado los eventos apocalípticos a través de la historia de la humanidad. Ni siquiera pueden localizar los eventos ocurridos en la historia de la humanidad con todas estas cosas señaladas en el Apocalipsis. Pero en realidad, para poder conocer estas cosas, la revelación apocalíptica tiene que ser enviada por el Señor. Por eso el Señor dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas apocalípticas en las iglesias. Aquí entonces podemos ver que para todas las iglesias en los días finales será sencillo, fácil de conocer todo el contenido apocalíptico. Todos esos símbolos apocalípticos serán dados a conocer en el tiempo final a todas las iglesias, a todos los seres humanos, a todas las naciones, todos los pueblos, porque así como el Señor envió su ángel a Juan, el discípulo amado, a Juan el teólogo, y cuando envió su ángel, Juan fue transportado en visión, porque Juan, siendo apóstol, también él era profeta. Por eso pudo él tener todas esas visiones apocalípticas, porque siendo profeta tenía las dos conciencias juntas. Podía ver en el mundo terrenal, pero también podía ver en el mundo espiritual que está en otra dimensión. Así es que él podía ver todas estas visiones apocalípticas en las cuales se le estaba mostrando una trayectoria que recorrería la raza humana. Y esa trayectoria que recorrería la raza humana vendría a ser la trayectoria apocalíptica que Juan estuvo viendo por 2 años en la isla de Patmos. Así es que vemos también que Juan no recibió esas visiones apocalípticas en un solo día, sino que estuvo por 2 años recibiendo esas visiones. Encontramos que Juan era transportado
a un mundo espiritual en donde en forma de símbolo se le mostraba todo lo que habría de acontecer. Juan, el discípulo amado, dice que fue transportado al día del Señor. Es porque para ver todas esas revelaciones apocalípticas, él no podía verlas en su tiempo, sino que tenía que ser transportado en el Espíritu del Señor, como él dice, para ver todas esas visiones. Todas esas visiones, todos esos símbolos que él vio, sería lo que vendría a ser la historia de la raza humana desde aquellos tiempos y comenzando desde el este hasta el occidente. Ahora vemos que Juan no podía ver todas esas cosas en la manera literal en que vendrían a cumplirse, sino que él tenía que ver todo eso en forma simbólica. El libro del Apocalipsis es un libro simbólico. Siendo un libro simbólico, para poderlo entender, tiene que ser dado a conocer de la misma manera que le fue mostrado a Juan. O sea, en palabras más claras, el mismo personaje, el mismo ángel del Señor que le mostró a Juan todas estas cosas en forma simbólica, sería entonces la persona correspondiente para dar a conocer estas cosas, ya no en una forma simbólica, sino mostrando el cumplimiento de esos símbolos. Ahora nosotros tenemos que estar conscientes que hay, así como un mundo terrenal o literal, hay un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual hay seres así como los hay en nuestro mundo terrenal. En ese mundo espiritual, el cual existe, es un mundo en donde se vive, en donde se existe y en donde se está en actividad. Es un mundo que no está dormido. Es un mundo muy activo. Las gentes no lo pueden ver, pero tienen que reconocer el efecto, la influencia que tiene ese mundo espiritual sobre nuestro mundo terrenal. Eso es innegable. Ahora, nosotros conociendo que el Señor tiene muchísimos ángeles, sabiendo nosotros que Dios creó los ángeles, los querubines, los arcángeles, todas estas huestes celestiales, nosotros entonces tenemos que estar conscientes de que para cada tiempo y para cada cosa que Dios quiere hacer conforme a su programa, Él tiene a quien enviar para que haga esa labor. Y aunque nosotros con nuestros ojos terrenales no podemos ver ese mundo, no podemos ver esos personajes de ese mundo superior al nuestro, sin embargo, estamos conscientes de que Dios envía a sus ángeles para hacer ciertas labores aquí entre los seres humanos. Ahora,
es necesario que entendamos una cosa. Tenemos nosotros que entender que cuando Dios envía a alguno de sus ángeles para llevar a cabo una labor aquí en la tierra, ese enviado del Señor, perteneciente a otra dimensión, necesitará aquí en la tierra algún ser humano a través del cual Él llevará a cabo esa obra que tiene para hacer. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés. Moisés, aquel hombre que se crió en Egipto, en el trono. Allí él se crió como si fuera uno de los hijos del trono, aunque era hebreo y era el libertador del pueblo hebreo. Pero como el pueblo egipcio estaba también a la expectativa, porque sabía que el pueblo hebreo estaba esperando un libertador que los sacaría de la esclavitud y los llevaría a la tierra de Canaán. Entonces los egipcios estaban vigilando eso. Ustedes todos saben que los reyes del pasado tenían astrónomos, astrólogos, adivinos, sabios y todas estas clases de personas, y ellos vigilaban las señales de los cielos. En aquellos tiempos habían muchos gobiernos que sabían más de las señales que aparecían en el cielo que muchos de los gobiernos de este tiempo. Cuando nació Moisés, en el cielo, los astrólogos y los adivinos y aquellas gentes de aquel tiempo vieron aquella señal en el cielo, y como estaban al servicio de el rey, del faraón, seguidamente le informaron: ha nacido el que está esperando el pueblo hebreo. Ha nacido el libertador. Ha nacido el rey que ellos están esperando. Así es que, como ha nacido, la única solución que hay para que él no pueda ejercer ese ministerio de libertador es, en este tiempo, acabar con todos los niños. Y conforme a como ellos habían visto, la señal había estado por unos 2 años ahí en el cielo, muy parecido a lo que fue visto en el cielo cuando nació el Señor Jesucristo. Hubieron también unos magos en el tiempo del Señor Jesucristo que vivían por allá, por la tierra de Babilonia, y ellos vieron una señal también en el cielo. Ellos dijeron, cuando llegaron a la tierra de Israel, a Jerusalén, dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Dónde está? También cuando nació Moisés, una grande señal apareció en el cielo y la vieron los magos de el reino egipcio. Y como el faraón tenía todas esas clases de personas a su servicio trabajando con él, le dieron la información completa. Y salió la orden de matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Así es que todos los niños varones estaban sentenciados a muerte. Eso fue lo mismo que aconteció cuando nació Jesús. Todos los niños de 2 años hacia abajo fueron sentenciados también a muerte por el rey Herodes.
porque el rey Herodes no quería que apareciera otro rey, el cual sería el libertador de Israel. Lo que pasa es que para aquella ocasión él venía a libertarlos espiritualmente. Pero ellos no entendían eso y dijeron: no queremos otro rey por aquí que venga a libertar a los hebreos de la esclavitud en que los tenemos aquí en Israel. Así también pasó en el tiempo de Moisés. Pero, ¿saben ustedes una cosa? El mejor lugar en donde se puede esconder algo es donde todo el mundo lo pueda ver. Porque nunca se van a imaginar que una cosa tan grande y tan importante la vayan a esconder en los ojos de la gente. Imagínese si usted toma una cosita pequeña y la coloca en su ojo. Mire, es lo más cerca que está a sus ojos y usted no lo puede ver. Métase una pajita ahí dentro del ojo y verá que usted no la puede ver. Le molestará cada vez y usted sentirá algo, pero no la puede ver. Y ahí fue donde Dios colocó a Moisés. Al libertador lo colocó en el ojo del reino egipcio. Lo colocó ahí dentro del trono. Todo el mundo lo veía, sabía que estaba ahí, pero no sabía que era el libertador. Allí lo crió como si fuera un egipcio, bien criado, y para colmo, mandan a buscar a una mujer que lo cuide, y era su madre. Imagínense, quizás ella no tenía cómo cuidarlo cuando estaba él con ella, pero cuando la mandaron a buscar, entonces tenía de todo, porque le era dado todo lo que ella necesitase para criar ese niño en la forma que debía ser criado hasta que tuviera cierta edad, porque después tenía que ser colocado allá con los maestros para que lo enseñaran en toda la ciencia de Egipto. Así es que el libertador necesitaba entonces ciertos conocimientos, necesitaba ciertas cosas hasta cierto tiempo, porque necesitaba crecer. Entonces él fue creciendo en conocimiento, en tamaño, y el libertador, Dios lo colocó en donde el que lo quería matar era el que lo defendía. A este nadie lo toque, este lo tengo pendiente porque este puede ser el próximo faraón. Así es que Dios sabe más que los sabios de esta tierra. Bueno, vemos entonces que Dios sabe cómo hacer las cosas y dónde esconder lo que Él quiere esconder sin que lo vean, aunque esté a la vista o en la vista de todo el mundo. Bueno, ahí vemos que Moisés allí fue librado en esa ocasión. Pero fíjese, después de grande volvió Faraón a tratar de matar a Moisés. Cuando Moisés trató de actuar como libertador y mató a un egipcio, seguida entonces se supo la noticia y Faraón trató de matar a Moisés. Bueno, ya Moisés estaba grandecito, ya podía correr y se fue corriendo y por allá llegó a la tierra de Madián. Bueno, ya ustedes saben la historia esa de Moisés. Bueno, ya pasando después 40 años más, fíjese, Moisés se fue huyendo cuando trató de libertar al pueblo de Israel. No pudo, se fue huyendo, pero era el profeta libertador. Así es que no importaba que se fuese huyendo, seguía siendo el profeta asignado por Dios para esa labor. El pueblo no lo pudo entender, no lo pudo reconocer y se tuvo que ir. E imagínense, si no se va, lo matan. 40 años después, por poco lo matan de nuevo. Primero al año o a los 2 años de nacido y después a los 40 años. Bueno, se fue, se casó por allá por Madián y estuvo viviendo 40 años. Ya a los 80 años, Dios volvió
en el ciclo divino, porque tenemos que entender que Dios se mueve no como algunas personas se mueven sin son ni ton, sin planificar nada, sino que Dios se mueve con algo que Él ha planificado. Eso nos enseña a nosotros a trabajar también de una manera segura, si podemos nosotros planear bien las cosas. Entonces, cuando llegó nuevamente ese ciclo divino, a los 40 años de nuevo, allí estaba Dios y allí estaba Moisés. Dios lo atrajo con aquel fuego, aquella luz allá en el monte Sinaí. Moisés subió para ver aquella gran visión, porque siempre los profetas son atraídos por las cosas espirituales, y él vio que aquel fuego en aquel árbol estaba en llama, pero el árbol no se consumía. Así es que esto era algo del otro mundo. Así es que Moisés seguida dijo: voy a ver esta visión. Esto no es una cosa natural, ya se hubiera quemado ese árbol, así es que voy a ver esta visión, esto que estoy viendo. Cuando subió, allí Dios le dijo desde el fuego: Moisés, Moisés. Seguida él respondió y Dios le dijo: quita las sandalias de tus pies, que el lugar que pisas santo es. ¿Por qué era santo? Porque el santo de los santos estaba allí. Por eso es que el lugar era santo. Bueno, allí Dios tenía un plan para llevar a cabo. Allí era el lugar en donde Dios ya tenía programado para dar al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Así es que Dios tenía un plan ya completo desde antes de la fundación del mundo. Lo que Dios hace siempre es desarrollar su plan que Él ya concibió desde antes de la fundación del mundo. Así es que le dice a Moisés: mira, Moisés, he oído el clamor de mi pueblo Israel y he descendido para libertarlo. Por lo tanto, ve a Egipto y liberta a mi pueblo. Pero ¿y no era Dios el que lo iba a libertar? El Señor, el ángel del Señor, descendió para hacer ese trabajo. Pero necesitaba a un hombre. Y ese hombre no podía ser un hombre corriente, un hombre común y corriente como los demás hombres, sino que tenía que ser un hombre con las dos conciencias juntas. Y de esa clase de hombre solamente aparecen en la tierra de vez en cuando. O sea, podríamos decir de siglo en siglo. Algunas veces aparecen dos al mismo tiempo, pero no operan los dos a la vez, porque entonces tendrían problemas. Y allí estaba un hombre con las dos conciencias juntas, que podía ver en esta tierra las cosas materiales y podía ver en el otro mundo las cosas espirituales, el mundo espiritual, los ángeles de Dios, toda esa civilización, vamos a decir, celestial que existe. Así es que allí estaba el hombre y allí estaba el Señor. Entonces Dios le dice, el ángel del Señor le dice a Moisés: ve y yo estaré contigo, yo seré contigo y yo seré en tu boca. Y yo te diré lo que tú vas a hablar y tú hablarás lo que yo te diga. Así es que ya ese hombre vendría a ser el instrumento de Dios. Cuando Moisés bajó del monte, allí bajó Dios. Porque Dios bajó con y en Moisés. Porque necesitaba un velo de carne humana para, a través de ese velo de carne humana, Dios poderse expresar, Dios poder hablar. Por eso, cuando Moisés hablaba, las cosas acontecían.
es que Moisés no estaba hablando de sí mismo, sino la palabra del ángel del Señor que le era dada a conocer a él, y él la repetía y las cosas acontecían. Era Dios hablando a través de un hombre. Ese es el gran secreto de por qué Moisés podía hablar y las cosas acontecían. Ahora vemos a través de la historia bíblica que esa es la manera en que Dios ha hablado. Por eso también Dios le dijo a Moisés: profeta como tú de entre vuestros hermanos os levantaré y pondré mi palabra en su boca, y él hablará lo que yo le mandare. Y cualquiera que no escuchare a ese profeta, yo le desarraigaré del pueblo. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de Dios cuando Dios envía a un profeta. Y encontramos que eso se cumplía en cada profeta, pero cuando llegó Jesucristo, se cumplió plenamente en Jesucristo. Así es que cada vez que Dios envía un profeta, un mensajero, en cada edad o dispensación, Dios coloca su palabra en esa persona. Esa persona es ungida para ese trabajo. En él y con él está un mensajero celestial para llevar a cabo una labor, porque no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y para eso entonces el ángel del Señor se mueve a la escena para llevar a cabo esas labores que tienen que ser llevadas a cabo en esta tierra. Lo que Dios siempre ha usado son hombres, seres humanos. Por eso todos los profetas del Señor a través de toda la historia bíblica decían: así dice el Señor. Y usted encuentra en muchas ocasiones que ellos están hablando muchas cosas ahí, o un sinnúmero de cosas como si fuera de ellos mismos. Pero es que el Espíritu de Dios está en ellos y ellos están hablando inspirados. Algunas veces ni ellos mismos entienden lo que están diciendo. Algunas veces ellos, por ejemplo, David, el salmista y profeta David, en una ocasión dijo: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Él estaba hablando de una situación personal que él tenía en aquellos días de persecución, de problemas, y de seguro estaba muy delgado, muy flaco, como decimos nosotros, y estaba en tal situación que el inspirado habló eso, pero estaba profetizando lo que acontecería con el Mesías en su primera venida. Y cuando apareció Jesús de Nazaret y fue colocado en la cruz del Calvario y allí murió, allí nuevamente estaba repitiéndose aquel momento, pero en una forma amplia. Allí estaba entonces cumpliéndose plenamente aquello que había hablado David, el rey y profeta. O sea que Dios permitió que David primeramente pasara por algo que habría de representar lo que acontecería con Jesús. Pero lo de David fue algo pequeñito al lado de lo que aconteció con Jesús. Pero para profetizar, él tuvo que pasar por esa situación que representaba lo que más adelante acontecería. Así también, por ejemplo, tenemos al profeta Isaías. Él dijo: la Virgen concebirá. Bueno, eso es un disparate para cualquier persona, pero
hablando bajo el Espíritu Santo, Isaías dijo eso. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. ¿Qué quiere decir qué? Dios con nosotros. ¿Cómo sería eso? Él no sabía cómo iba a ser eso, pero lo habló inspirado. Porque tenía que ser hablado, tenía que ser profetizado. Más adelante, después dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y al principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Así describió todos los atributos de ese niño que habría de nacer. Isaías no sabía cómo podría ser posible que una virgen concibiese, pero cuando se llegó el tiempo para cumplirse esa promesa, apareció el ángel Gabriel. El ángel Gabriel sabía cómo se habría de cumplir esa promesa, fue enviado y entonces habló la palabra del Señor y le dijo: el Espíritu Santo hará sombra sobre ti, así es que lo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y su nombre será, le pondrán por nombre, ¿cómo? Isaías dijo: Emmanuel. Dijo que se llamaría Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable, consejero. Y ahora Gabriel dice: le llamarán Jesús. ¿Y qué de los nombres que había dado Isaías? Aquellos nombres eran los atributos que tendría ese que habría de nacer. O sea que no eran nombres propios, pero el nombre propio sería Jesús. Y cuando se decía Jesús, se decía Emmanuel, porque se decía Dios con nosotros. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. La palabra hecha carne era Jesucristo, Dios con nosotros. Cuando se decía Jesús, se decía admirable. Cuando se decía Jesús, se decía consejero. Cuando se decía Jesús, se decía Dios fuerte. Cuando se decía Jesús, se decía Padre eterno. Cuando se decía Jesús, se decía príncipe de paz. Aunque los fariseos y saduceos decían que era el príncipe de los demonios, pero era el príncipe de paz. Todos esos atributos estaban en el nombre Jesús. Y aquel joven de Nazaret era el portador de ese nombre, porque en él se estaban cumpliendo todas esas promesas mesiánicas para aquel tiempo. Ahora, vean ustedes cómo es que se mueve todo el plan de Dios. Podemos ver que Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios programador. Él programa cada cosa que va a hacer. A Dios no le toma por sorpresa ninguna cosa. Él sabe el final desde el principio. Así es que si usted está viviendo en este siglo XX, Dios lo sabía. Si usted está aquí en esta ocasión, escuchando la palabra de Dios, Dios lo sabía también. ¿Y saben ustedes una cosa? Que usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque en el programa de Dios fue incluido para estar aquí, para oír la palabra de Dios. Porque Dios es el que dirige todas las cosas. Tenemos nosotros que estar conscientes de todas estas cosas. Somos dirigidos por Dios, inspirados por Dios. Cuando nos movemos en las cosas de Dios y le pedimos a Él la guianza, Él nos guiará siempre para que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos conforme a los planes y propósitos de Dios para el tiempo que estamos viviendo.
Y entonces podemos decir, estamos en la perfecta voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo aquello que debemos hacer en el tiempo que nos ha tocado vivir. Si hubiéramos estado viviendo en el tiempo de Noé, ¿qué usted cree que hubiera sido la voluntad de Dios en aquellos días? Pues que estuviéramos trabajando con Noé en el arca para construirle esa arca antes que viniera el diluvio. Esa era la perfecta voluntad de Dios. Por eso usted encuentra que todos los que estuvieron con él, todos sus hijos y sus yernas y su esposa, que estuvieron en ese ambiente de la construcción del arca, cuando vino el diluvio, ya ellos estaban dentro. Los que no compartieron con Noé ese trabajo, esa obra, y no estuvieron de acuerdo con él, ¿qué dice la Biblia? Vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Se los llevó a todos, menos a Noé y su familia. Solamente 8 personas evitaron el juicio divino. Así también es en todos los tiempos. Para cada tiempo Dios está haciendo algo, porque Dios no es un Dios que se duerme. Dios es un Dios de acción. Dios es un Dios que tiene muchas cosas programadas para llevarlas a cabo, y cada cosa tiene que hacerla en el tiempo que Él señaló. Estén o no estén de acuerdo las gentes con que Dios lo haga. O sea, Dios no viene a pedirle permiso a la gente. Mira, yo dije que iba a hacer tal cosa y lo prometí en la Biblia. ¿Están ustedes de acuerdo con que yo lo haga en este tiempo y a través de tal o cual persona? Dios no le pide consejo a las gentes. Por eso dice la Biblia, ¿quién fue el consejero de Dios? ¿Quién le aconsejó? ¿A quién le pidió consejo Dios? ¿Quién le dio a Dios? Nadie, sino que Él, de su propio consejo y de su propia sabiduría, ha programado todo lo que Él quiere hacer, y Él lo ha ido haciendo cada cosa en su tiempo. Por ejemplo, también usted y yo, ¿escogió usted y escogí yo el vivir en el siglo XX? No, porque el derecho de escoger en cuanto a cuándo vamos a nacer y en qué tiempo y cuándo vamos a morir, eso es un asunto que corresponde a Dios. Si Dios nos hubiera dado la oportunidad de nosotros escoger en qué tiempo hubiéramos querido vivir, no hubiéramos sabido cuándo querer vivir. Pero Dios escogió a cada persona para vivir en el tiempo determinado por Él. Y para ese tiempo Dios estaría haciendo una labor. Y esa labor sería dada a conocer, sería proclamada, creyesen o no creyesen las gentes. Y las gentes que vivirían en ese tiempo tendrían una cosa que no le puede ser quitada: el libre albedrío. Porque por el libre albedrío es que la persona o acepta o rechaza el plan de Dios. Por eso es que cada persona después tendrá que dar cuenta a Dios por lo que ha hecho, porque tiene el libre albedrío. Ahora, viendo bien todas estas cosas y sabiendo que no estamos aquí en la tierra por casualidad, entonces nosotros tenemos que enfrentarnos a todo lo que corresponde a nuestro tiempo. Y hay algo que hemos comenzado a estudiar en esta trayectoria apocalíptica. Estamos ya conscientes de que estamos viviendo en un tiempo en que el Apocalipsis está siendo manifestado.
así como fue manifestado en otros tiempos, en otras edades. Porque el Apocalipsis ha venido cumpliéndose desde el oriente hasta el occidente. Y nosotros estamos viviendo en el continente occidental. Así es que nosotros tenemos que estar conscientes de la parte apocalíptica que nos ha tocado vivir. Porque si conocemos eso, conoceremos entonces el plan de Dios. Conoceremos lo que Dios está haciendo en este tiempo. Conoceremos todas las promesas que Dios ha hecho para este tiempo. Y también conoceremos algo muy importante que no podemos dejar de conocer. Es la manera en que el enemigo también estará obrando en nuestro tiempo para que no nos engañe. Porque dice la Biblia que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Porque para este tiempo final habría muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, y engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora, Dios siempre que ha hecho una promesa, cuando llega el tiempo para Dios cumplirla, el diablo ha levantado un sinnúmero de imitaciones que la gente dice, pero si eso es parecido o es la misma cosa que hemos visto. Cuando apareció Jesús de Nazaret, dice la Biblia que algunas de las personas de aquel tiempo, de los líderes religiosos, decían, antes de Jesús vino Teudas y vino Judas también, y no el Iscariote, y llevaron mucha gente tras sí, y se murieron ellos, y se acabó todito. Así es que ustedes dejen esta gente, porque si esta obra no es de Dios, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, nos encontraremos resistiendo a Dios. ¿Ve usted? Antes de venir Jesús, vinieron muchos falsos, y la gente pensaban que Jesús era otro de los falsos que habían venido. Por eso decían que era un falso profeta, que era Belcebú, que tenía demonios, que estaba loco. Todas esas cosas dijeron de Jesús. Pero él era el príncipe de paz, aunque dijeran que era el príncipe de los demonios. Ahora, siempre tenemos que entender que cuando Dios va a cumplir una promesa, ya el diablo ha hecho muchas imitaciones de eso que Dios va a hacer. ¿Para qué? Para que cuando Dios cumpla lo que ha prometido, la gente no quiera recibirlo, la gente digan, es la misma cosa, y de eso estamos cansados. Pero cuando Dios cumple lo que Él ha prometido, no es la misma cosa, es lo original, es lo que Dios prometió. Y no importa cuántos engaños, cuántas imitaciones el diablo haya hecho, cuando Dios cumple lo que Él ha prometido, las ovejas del Señor oyen la voz de Dios y la siguen. Las ovejas del Señor entonces, cuando oyen lo que Dios está cumpliendo, dicen, esto era lo que yo estaba esperando. Había visto muchas falsedades, muchas imitaciones, pero esto es lo genuino. Esto es lo que yo estaba esperando. Esto es lo que la Biblia dijo que Dios iba a hacer. Ahora, ¿por qué han venido tantos falsos profetas en esta tierra en los días finales? Porque Dios ha dicho que para los días finales va a enviar, ¿qué? Va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta. Va a enviar a las dos olivas, los dos ungidos, los dos testigos. Va a enviar el ministerio profético que traerá la palabra de Dios. Y esa será la voz de Dios para todos los hijos de Dios, para todas las ovejas de Dios. Y ellos oirán la voz del Señor. ¿Quiénes oirán la voz del Señor? Todos aquellos que están escritos en el libro de la vida, en el libro que está en el cielo. Muchas personas ni saben que en el cielo hay un libro conocido como el libro de la vida. Pero
Eso seguidamente lo conocen cuando oyen la voz de Dios y responden a la voz de Dios con un amén diciendo: eso era lo que yo estaba esperando. Entonces se dan cuenta que en algún lugar en el mundo espiritual él estaba registrado para responder a ese llamado de Dios. Ahora, también dice la Biblia, dijo el Señor a los que no querían recibirle, a los que no querían oír su voz, y decían que esas eran cosas malas, que esas eran cosas del enemigo. Jesús dijo: ustedes no pueden oír mi voz, ustedes no me pueden seguir, porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es que Jesús seguida arregló a aquellos que estaban protestando y que no querían oír su mensaje. Para cada tiempo Dios tiene un mensaje y lo da a conocer a través de carne humana. Y a ese mensaje responden solamente aquellos que tienen su nombre registrado en el libro de la vida que está en el cielo. No hay otra forma para una persona poder responder a la voz de Dios. Si no está allá en el cielo registrado, ¿cómo va a responder a un mensaje, a un llamado que viene del cielo? El Señor dijo: a mis ovejas yo las conozco y yo las llamo por su nombre. Así es que no es cosa de fanatismo, no es cosa de la imaginación, es cosa del cielo. El mundo espiritual que muchos no conocen es el que influye para que estas cosas acontezcan sobre la tierra. Ahora, también el mundo espiritual influye no solamente para los acontecimientos espirituales, para los llamados que Dios hace a sus hijos en esta tierra a través de las edades, sino que también hay una influencia espiritual de otro mundo, de un mundo espiritual también sobre la tierra en el aspecto político. Y eso tenemos también que reconocerlo. Encontramos que en los tiempos del pasado fueron enviados ángeles de Dios para intervenir en el asunto político de las naciones. Tenemos ejemplos bíblicos en donde encontramos que el arcángel Gabriel venía en diferentes ocasiones e intervenía con los asuntos políticos, y también el arcángel Miguel. Estos son príncipes no de esta tierra, sino del cielo, de las huestes celestiales. Usted los ve aquí en el Apocalipsis, en donde ellos aparecen llevando a cabo labores muy importantes en el mundo espiritual. Y cuando decimos el mundo espiritual, nos referimos a otros mundos, mundos de otras dimensiones, pero que son reales, que existen personas ahí. Ahora, si leemos el capítulo 12 y versos 7 en adelante del Apocalipsis, nos dice: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón. Y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pueden dejarlo. Encontramos una batalla en otra dimensión, en el cielo. Encontramos que en esa batalla tiene la victoria Miguel. Y ese Miguel es el arcángel Miguel, que con su ejército
peleó ahí en el Apocalipsis para echar del cielo al diablo. Encontramos que eso ocurre en el tiempo final, cuando ya la intercesión en el cielo ha terminado. Encontramos que el diablo entonces baja del cielo, es echado en la tierra, y saben entonces lo que acontecerá en la tierra. La tierra en esos días tendrá la influencia más grande y más directa del maligno, el cual al caer la tierra sabrá que le queda poco tiempo. Sigue diciendo, vamos a leerlo, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Imagínense, desciende del cielo a la tierra derrotado. Así es que desciende furioso, lleno de ira, porque perdió la batalla en el cielo. Y desciende sabiendo que ya le queda poco tiempo, porque el tiempo ya estará contado, porque el milenio estará ya por comenzar. Faltará poco tiempo para comenzar el milenio, y antes de comenzar el milenio, el diablo será atado. ¿Para qué? Para que no engañe más a las naciones. Así es que el milenio, el reino milenial, el reino de paz del Señor, que son 1000 años, será un reino y un tiempo en donde habrá paz, habrá felicidad, habrá alegría, porque el diablo estará atado. Así es que el diablo no podrá hacer nada, y al no poder hacer nada, estará atado por las circunstancias que le han de rodear. Así es que eso ha de acontecer de esa manera. No podrá engañar a nadie. Así es que podemos ver entonces la influencia de un mundo espiritual. Vemos que este mundo terrenal ha estado siendo influido por el mundo espiritual, por los dos poderes existentes, el poder de Dios y el poder del diablo. Aunque el diablo no tiene ningún poder, sino que él ha tomado el poder de Dios y lo ha pervertido, lo ha usado en una manera incorrecta. Todo el poder es de Dios. Pero el diablo, usted sabe, ha utilizado un poder divino, un poder de Dios, lo ha utilizado de una manera en contra del plan de Dios. Por eso se le llama el poder del diablo. Pero Dios es el Todopoderoso, y todo el poder regresará a las manos del Señor. Bueno, vemos que entonces todos estos reinos terrenales que vemos hoy en día, toda esta política mundial que vemos hoy en día, no está dirigida por hombres. Está dirigida por seres de otro mundo. Y la batalla que comenzó en el cielo ha venido a la tierra, y hay grandes batallas en la tierra. Grandes batallas por poder. Ahora, fíjense allá en el libro de Daniel, en el capítulo 9, encontramos algo muy importante. Aquí en este capítulo 9 de Daniel es el capítulo en donde la imagen que vio Nabucodonosor, la cual representa el reino de los gentiles dividido
en 4 etapas y que la cuarta etapa tiene 2 fases, encontramos que aquí fue donde hubo el cambio de la primera fase a la segunda fase. Encontramos que esa imagen que vio Nabucodonosor o estatua, su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas y sus pies de hierro y sus pies de hierro y de barro cocido. Encontramos que todo eso tiene un significado en la historia de los seres humanos. El profeta Daniel le dijo: la cabeza de oro de la estatua eres tú, oh rey Nabucodonosor. El reino babilónico fue representado en esa estatua por la cabeza de oro. Luego, el pecho, los pechos y los brazos de plata representaron al reino que le siguió, al imperio que siguió a Nabucodonosor, o al imperio que siguió al reino babilónico. Y el reino que le siguió, imperio que le siguió, fue el imperio medo-persa. Y para ese imperio medo-persa, allí estuvo encabezando ese reino o imperio Darío, el rey Darío. Y el rey Darío era el hijo de Asuero. Bueno, encontramos que para ese tiempo algo pasó, y para que podamos ver cómo vino ese cambio, cuáles fueron las intervenciones que hubieron, para que ustedes lo puedan ver así a simple vista, vamos a darle un vistazo aquí. En el capítulo 11, el arcángel Gabriel dice de la siguiente manera a Daniel. Capítulo 11 de Daniel dice: y en el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos. Y sigue enumerando todas esas cosas. Ahora podemos ver cómo todo esto se movió en aquel tiempo. Ahora miren aquí, en el capítulo 10, verso 20 en adelante, dice Gabriel hablando, y dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Por qué vino a Daniel? ¿Sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver para pelear con el príncipe de los persas. ¿Quién dice eso? El arcángel Gabriel. Para pelear con el príncipe de los persas, y en saliendo yo, viene el príncipe de Grecia. Empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. El arcángel Miguel. Así es que usted puede ver que cuando han ocurrido estos cambios de imperio, el cambio de imperio de el imperio babilónico de Nabucodonosor al imperio medo-persa de Darío, y luego el cambio del medo-persa al de Grecia, dirigido, encabezado por Alejandro el Grande, y así del de Grecia luego al romano. Estos arcángeles de Dios con sus ejércitos han estado interviniendo. Imagínense, si no intervienen, el diablo se quedaría con todo, el diablo controlaría todo, y
las promesas, las profecías bíblicas que están ahí, nunca se cumplirían. Pero Dios envía a sus arcángeles con esos ejércitos para llevar a cabo el programa divino que Él ya tiene desde antes de la fundación del mundo. Y aunque hayan luchas, aunque hayan guerras, los arcángeles de Dios, Gabriel y Miguel, siempre han tenido la victoria. Así es que han hecho lo que deben hacer para lo que Dios ha dicho se haga una realidad. Por eso es que las profecías bíblicas se cumplen, porque Dios vigila. Por eso envía sus huestes celestiales, sus arcángeles con sus ejércitos para que se cumplan esas profecías bíblicas. Mire, para cumplirse la profecía bíblica de que la Virgen concebiría y daría luz, ¿mandó a quién? A nada menos que al arcángel Gabriel, para venir Daniel a conocer estos misterios que quería conocer, y oró a Dios para conocerlos. Nada menos vino un arcángel, el arcángel Gabriel. Ya Daniel lo había visto en muchas ocasiones. Esos 12 capítulos del libro de Daniel son 12 capítulos en donde vemos una manifestación grande y gloriosa de poderes celestiales, de huestes celestiales, de personas de otro mundo que vienen a este mundo para dar a conocer cosas que deben ser dadas a conocer. El libro del profeta Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea, fue el Apocalipsis en miniatura. Ahí le mostró el arcángel Gabriel a Daniel un sinnúmero de cosas. Le dijo: esto va a acontecer de esta manera y de esta manera. La estatua que vio Nabucodonosor en visión, que Daniel interpretó, esa estatua hoy en día todavía existe. Te dice: ¿cómo? Porque la estatua no era una estatua literal. La estatua representaba el reino de los gentiles. Y en los días del Señor Jesucristo, el reino de los gentiles estaba en la etapa de las piernas de hierro. Y hoy en día estamos nosotros viviendo en la segunda fase de las piernas y los pies. La segunda fase es los pies de hierro y de barro cocido. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en su primera venida, estando la imagen en la etapa de las piernas, Él no pudo herir a la imagen en los pies. ¿Por qué? Porque estaba en la etapa de las piernas. En el tiempo de Nabucodonosor tampoco el reino de los gentiles podía ser destruido, porque estaba en la etapa de la cabeza de oro. Y conforme al sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel le interpretó, la piedra no cortada de manos, la piedra angular que representa a Jesucristo, a Cristo en su segunda venida, no podía ocurrirle esa venida en los tiempos de Nabucodonosor. Tenía que ser para el tiempo final, cuando la imagen estuviera en su etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Ese era el tiempo para la segunda venida del Señor. No es una piedra literal la que viene de la montaña, sino que es la piedra que los edificadores desecharon, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra es nada menos que el Señor. Es la venida del Señor. Por eso en Apocalipsis, cuando aparece sobre un caballo blanco, dice que Él viene y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Y dice que esa espada aguda de 2 filos es para hacer un trabajo. Es para herir con ella a todas las naciones. Dice capítulo 19, verso 15 del Apocalipsis, dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Las gentes son las naciones o los gentiles. Y Él los regirá con vara de hierro y pisa
el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿De qué habla todo eso? De que viene con una espada en la boca, no literal, sino con un mensaje, con la palabra, que es como espada de dos filos, proclamando el día de venganza del Dios nuestro, anunciándole a la imagen que vio Nabucodonosor que su tiempo ha llegado al final, diciéndole que ya se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido y de que ya es el tiempo para desaparecer. Y con esa palabra, con ese mensaje, es que Él hiere en su venida a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. No es peleando a los puños, sino hablando la palabra. ¿Qué usted cree que es más poderoso? ¿Los puños o la palabra de Dios? Por la palabra de Dios fueron hechos, fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios se sostienen todas las cosas que fueron creadas. Y por la palabra de Dios es que vendrá el juicio divino. Por eso Apocalipsis 11 habla de juicio divino que saldrá como fuego de la boca de los dos ungidos. Es todo esto lo que estará aconteciendo en los días finales en cumplimiento del Apocalipsis. Todo esto es lo que se moverá en los días finales. Todo esto es lo que se manifestará, lo que se materializará conforme al Apocalipsis que ha venido viajando desde el este hasta el oeste. Todos los símbolos apocalípticos correspondientes al tiempo final entonces se convierten en una realidad. Ya entonces, cuando hablemos de uno que viene en un caballo blanco como la nieve, ¿de qué estaremos hablando? De la segunda venida del Señor. Cuando hablemos de una espada que sale de su boca, ¿de qué estaremos hablando? De la palabra, del mensaje que Él traerá, que será el mensaje del día de venganza del Dios nuestro. Porque Él viene para anunciar ese mensaje, porque en su primera venida no lo pudo anunciar, porque la imagen, el reino de los gentiles estaba en la etapa de las piernas de hierro y no en los pies de hierro y de barro cocido. Así es que Él en aquel tiempo solamente anunció el año de la buena voluntad del Señor. Pero aunque el imperio romano, que es uno de los imperios pertenecientes al reino de los gentiles, aunque el imperio romano lo persiguió, aunque el imperio romano mató a Juan el Bautista, aunque el imperio romano había matado a muchos de los hijos de Dios, el Señor Jesús no pudo herir al reino de los gentiles en ese tiempo. No pudo anunciarle el día de venganza del Dios nuestro. ¿Qué hubiera ocurrido si se lo anuncia? Hubiera ocurrido una cosa. ¿Qué cosa hubiera ocurrido? No se hubiera cumplido la destrucción del reino de los gentiles. ¿Por qué? Porque no era el tiempo para eso. Tenía que esperar a que el reino de los gentiles estuviera en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Aunque le hicieran lo que le hicieran, Él tenía que seguir anunciando el año de la buena voluntad del Señor, anunciándole misericordia y paz. Aunque el reino de los gentiles, aunque el imperio romano se merecía que lo borraran de la tierra en aquel tiempo. Pero cuando tomaron al Señor Jesús, los líderes religiosos de aquel tiempo, para después entregarlo al reino de los gentiles, cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo pontífice, el Señor le dijo: un momentito, guarda la espada, porque el que espada mata, a espada va a morir. Así es que guarda la espada. Le puso la oreja de nuevo al siervo del
del sumo sacerdote. Allí mismo hizo un milagro en favor de uno que lo estaba persiguiendo. Y le dijo: ustedes no saben que si yo quiero, puedo pedir que vengan 12 legiones de ángeles. Y vienen 12 legiones de ángeles si yo le pido a mi Padre Celestial que las envíe. Y 12 legiones de ángeles, ¿cuánto es? Son 12,000, me parece, ¿verdad? 36,000 ángeles nada más. Y si Gabriel y Miguel los llegan a comandar, imagínense. Así es que, pero ustedes estén quietos porque todavía el reino de los gentiles no está para ser quitado. Así es que estén quietecitos porque ¿cómo se cumplirán las promesas? ¿Cómo se cumplirán las profecías que hablan de mí? Tiene todo que cumplirse, así es que todo eso está escrito. Yo tengo que pasar por estas etapas, tengo que sufrir, tengo que padecer, tengo que morir, pero yo resucitaré. Así es que no estén tan preocupados. Todo esto tiene que ser cumplido. Ellos quizás no comprendían muy bien que tenía él que morir, derramar su sangre, y con esa sangre sería entonces que se haría la remisión de los pecados de todos aquellos que están escritos en el libro de la vida. Más nadie puede ser limpiado de pecado sino los que están allá arriba. ¿Y eso por qué? Porque redimir quiere decir volver al lugar de origen. Y Dios, cuando lleva a cabo la redención a través de la sangre de Jesucristo, lo que hace es volver al lugar de origen a todos los hijos de Dios que pertenecen al cielo. Son de arriba, sus nombres están allá. Si no, no estuvieran sus nombres allá. Si usted no fuera venezolano, usted no estuviera inscrito en el registro de los venezolanos que han nacido en Venezuela o que han nacido de padres venezolanos. Y si su nombre está escrito en el cielo, ¿de dónde es usted? Él vino a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Y antes de perderse, pues no estaba perdido. Así es que Él viene a salvar lo que se había perdido. Él viene a buscar a sus hijos. Sus hijos no podían llegar a Él, pero Él vino a sus hijos para hacer ese sacrificio. Por eso es que en el Antiguo Testamento usted encuentra en las leyes del Antiguo Testamento que se sacrificaban animales por el pecado de la gente. Eso representaba que algún día vendría un cordero del cielo, pero no un cordero literal, sino un cordero espiritual, el cual cuando apareció y Juan lo vio, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando todo el mundo miró, era un hombre, era Jesús de Nazaret. Y cuando también Juan, pero no el Bautista, sino Juan el discípulo amado, cuando allá en el cielo, en su visión apocalíptica, dice que estaba llorando mucho porque no había nadie que tomara el libro y abriera sus sellos. Dice que uno de los ancianos le dijo: Juan, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido, el cual ha prevalecido. He aquí él está para tomar el libro y abrir sus sellos. Y cuando Juan se seca sus lágrimas y abre los ojos, dice que vio un cordero. Cuando vio un cordero, dice que lo vio, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué fue lo que Juan en realidad vio? Un cordero literal, cuerno en el cordero, ojos en el cordero, todo eso es un simbolismo. Dice que estaba ensangrentado. A quien él vio fue al Cordero de Dios, con 7 cuernos y 7 ojos, que son ¿qué? Los 7 cuernos son las 7 iglesias del Señor, o 7 etapas por las cuales pasó la iglesia del Señor.
Y 7 ojos son los 7 espíritus de Dios, que son los 7 mensajeros o 7 ángeles de las 7 iglesias o de las 7 etapas por las cuales la iglesia pasó. Todo eso es del Cordero. Por eso Juan lo vio en su visión simbólica, en sus tipos y figuras, lo ve de esa manera. Ese Cordero representaba al Señor Jesucristo. Ahora ustedes pueden ver entonces que el Apocalipsis es un libro simbólico, rico en la revelación de Jesucristo para ser conocida por todos los seres humanos. Es de los libros, el libro por excelencia. Es el libro que traza una trayectoria desde el este hasta el occidente y la traza en símbolos, los cuales después a través del correr de los años y de los siglos se convierten esos símbolos en una realidad. Así es que tenemos nosotros que estar conscientes de esta realidad y saber el tiempo que nos ha tocado vivir. Saber cuáles son los símbolos apocalípticos correspondientes para este tiempo, para ser manifestados, para ser cumplidos, y así nosotros poder ocupar en el plan divino la posición correcta y poder entonces decir: yo estoy en la perfecta voluntad de Dios. En esta ocasión hemos estado hablando sobre el Apocalipsis de oriente a occidente, tratando la política. La política en el Apocalipsis desde oriente hasta occidente. Vimos cómo la política, cómo los gobiernos y cómo todas estas cosas están aquí en Apocalipsis. Y el tiempo pues nos falta para seguir enumerando las cosas que van a acontecer en el aspecto religioso y también en el aspecto político, porque el Apocalipsis habla de todas estas cosas. Lo único que hay es que entender esos símbolos, y para entenderlos Dios tiene una forma, la forma que Él siempre ha utilizado para dar a conocer todas las cosas que Él quiere que conozcamos. Es la que Él utilizará en este tiempo para darnos a conocer todas estas cosas. Así como Gabriel vino a Daniel para darle a conocer todas estas cosas del libro del profeta Daniel, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vendrá y dará a conocer a todas las iglesias todas estas cosas apocalípticas. Él ungirá a alguna persona. Él ungirá a algún profeta. No uno que se haga un profeta, sino uno que haya nacido profeta, escogido desde antes de la fundación del mundo para ese propósito en específico. Hay muchos falsos profetas, pero habrá un profeta que Dios enviará para dar a conocer todas estas cosas a todas las iglesias. Y el ángel del Señor estará con ese profeta, y él aquí en la tierra será el mensajero del Señor para todas las iglesias, no para una, sino para todas. Porque Dios no tiene muchos mensajeros a la misma vez, sino que tiene uno, y a través de ese Él da a conocer su mensaje para ese tiempo, y entonces todos los ministros toman esa revelación y la pasan al pueblo. O sea que Dios tiene la forma real, la forma que Él ha establecido.
Y esa siempre es la mejor forma, la de Dios. Entonces, ¿eso quiere decir qué? Eso quiere decir que los ministros no tienen que estarse rompiendo la cabeza, yéndose a los montes a orar y ayunar para decir: Señor, muéstrame, revélame estos símbolos del Apocalipsis. Él más bien les dice: yo les envío mi ángel para que dé testimonio de estas cosas apocalípticas en todas las iglesias. No tienen que matarse tratando de descubrir las cosas, porque Él se las va a descubrir. ¿Ve usted que Dios simplifica todo? Imagínese, se va un ministro, uno o dos ministros para un monte a orar y ayunar, y están 10, 15, 20, 30 o 40 días ayunando para buscar todas esas revelaciones. Y como no son profetas, como no tienen las dos conciencias juntas, ¿qué van a conseguir? Nada. Porque Dios dice: no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Si no es profeta, ¿qué va a hacer para el monte? ¿Qué va a hacer encerrándose y diciéndole: Señor, revélame? Si Él solamente ha dicho que le revelará a sus profetas. Y si Él quiere revelar algo en este tiempo, pues tiene que enviar uno para que entonces ese se lo dé a conocer a todos los demás ministros. Pero algunas veces hay personas que creen que lo pueden hacer también cuando no han sido diseñados para ese propósito. ¿Y qué les sucede? Se van para allá y cuando bajan, les pasa como les pasó algunas veces, les pasa como les pasó a uno que cuando fueron a comer algo después que ayunaron, se tomaron una sopa o un caldo de paloma y no comieron más. Y eso fue por acá, por Venezuela, me dijo el hermano Bermúdez. Así es que, ¿qué consiguieron? La única revelación que consiguieron, el único descubrimiento que hicieron fue que con un caldito de paloma uno se moría. Más nada. O sea que Dios tiene un plan y uno no puede brincarle por encima al plan de Dios. Uno tiene que someterse al plan de Dios, o si no, no recibe nada. A través de la Biblia en esta ocasión hemos visto que aún en lo político las cosas no se mueven así porque sí, sino que detrás de todos estos gobiernos hay un mundo espiritual que influye sobre ellos. Hay dos poderes que influyen: uno es el poder de Dios y otro es el poder del diablo. Y el diablo no puede ir más allá de lo que Dios le permite ir. Así es que por eso son las guerras en el otro mundo espiritual. Gabriel y Miguel con sus ejércitos luchando en contra del diablo para que él no pueda ir más allá de donde debe ir, sino que cada cosa llegue hasta su sitio para que se cumpla cada profecía bíblica para ese tiempo en particular. Así es que tenemos nosotros que ser conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Tenemos que ser conscientes de todas estas cosas. Ser conscientes de que en lo religioso y en lo político hay un mundo espiritual detrás que es el que manipula todas las cosas. Y nosotros aquí en la tierra o somos influenciados por uno o por el otro, o por el mundo espiritual dirigido por Dios a través de sus arcángeles, o por el mundo espiritual dirigido por el diablo. Eso es una realidad que no podemos evadir. Así es que, no pudiendo evadir esa realidad, entonces nos conviene conocer cuál es la obra de Dios para el tiempo en que uno vive. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Cuáles son las promesas para ese tiempo? ¿Cuáles son los símbolos apocalípticos correspondientes para nuestro tiempo? Y entonces colocarnos del lado de la obra de Dios. Si no se coloca uno del lado de la obra de Dios, automáticamente está del otro lado.
Así es que solamente usted elige un lado. Al elegir uno, automáticamente está en contra del otro lado. Bueno, en esta ocasión hemos hablado un poquito y bastante claro, aunque hay muchas cositas ahí. Imagínense en Apocalipsis, que es el libro del presente, que es el libro en donde más encontramos de este tiempo final. Si comenzamos a enumerar todos esos símbolos y a llamarlos por su nombre moderno, pero algún día lo vamos a hacer. Lo van a tener en película. Y después que ya eso esté en película, bueno, ya usted sabe, aunque tenga que hacer como Elías cuando salió huyéndole a Jezabel, o aunque tenga que hacer como Moisés cuando salió huyéndole al faraón, aunque tenga que hacer como ellos hicieron, ya ellos corrieron primero que yo. Así es que no seré el primero que saldré corriendo. Pero todos esos símbolos estaré colocándolos en película, o sea, dándolos a conocer, llamando esos símbolos por sus nombres modernos, aunque después me tenga que esconder. Pero cada cosa tiene su tiempo, y el tiempo, para eso estamos en el tiempo. Ahora estamos en el tiempo, pero deje que llegue el día exacto y la hora exacta. Yo no me quiero adelantar a nada porque yo sé cuáles van a ser las consecuencias de hablar claro sobre eso. Imagínense cuando se diga a través de películas, de televisión, de la prensa, esa mujer que aparece ahí en Apocalipsis. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Así es que no son cualquier cosa los que están con él. Son llamados, elegidos y fieles. Elegidos desde antes de la fundación del mundo y fieles a la palabra de Dios. Ahora vemos que no se habían percatado estos 10 reyes con la bestia de que el Cordero ya era Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se habían percatado de que el Cordero había cambiado de Cordero a León de la tribu de Judá. Porque él, como León de la tribu de Judá, es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso el anciano, cuando le dijo a Juan que allí estaba el Señor para tomar el libro y abrir los sellos, le dijo: aquí está el León de la tribu de Judá. Cuando Juan miró, vio un cordero, pero era el León de la tribu de Judá. No es que hay malos entendidos entre Juan y el anciano, sino que Juan sabía que ese era el Señor, pero ya el anciano estaba presentándolo bajo un nuevo ministerio. Lo estaba presentando bajo el ministerio de león y no de cordero. Como cordero él vino para redimir, pero como león viene para reclamar su reino, porque él es el heredero de todo. Como hijo de hombre, él hereda todo aquí en la tierra. Bueno, hemos visto todo esto. Más adelante seguiremos viendo todos esos símbolos apocalípticos, porque en otros tiempos estos símbolos apocalípticos no fueron entendidos, porque esto era para el siglo XX. Estamos en el siglo XX, estamos en el tiempo en que vamos a entender el Apocalipsis desde el oriente hasta el occidente. De oriente a occidente, todo. Eso quiere decir que todo lo que ha sido cumplido en toda esa trayectoria en el Apocalipsis lo vamos a entender. Cada símbolo lo entenderemos. ¿Cuándo se cumplió? ¿En qué tiempo? Esos símbolos, ¿cómo se llaman en nuestro tiempo moderno o en el tiempo que se cumplió? Todo eso
lo entenderemos. Y entonces las palabras de Daniel serán una realidad para todos ustedes en este tiempo. Las palabras que dijo Daniel o le dijo el arcángel Gabriel. Los entendidos entenderán. ¿Qué es lo que van a entender los entendidos? Nada menos que la palabra de Dios, la revelación apocalíptica. Entenderán toda esa trayectoria desde el este hasta el oeste. O sea que entenderán la historia completa de todos estos eventos apocalípticos desde que comenzaron a cumplirse aquí en la tierra y también en el cielo, porque hay cosas que dice que son eventos del cielo. Así es que todo eso lo entenderemos y también entenderemos las promesas futuras que habrán para nosotros y lo del presente. Entenderemos lo correspondiente al presente, porque eso es de todo lo más importante. Bueno, la política en el Apocalipsis desde Oriente hasta el Occidente. Vimos ahí la política en la imagen que vio Nabucodonosor, así es que, y vemos cómo se va a mover la política en este tiempo. Más adelante en otras conferencias les explicaré mucho más claro sobre las cosas de este tiempo, cómo se van a mover y qué han de hacer los hijos de Dios en ese tiempo, ya que dice que la bestia y la imagen de la bestia van a estar, y esto van a estar moviéndose de una manera que van a obligar a la gente a recibir la marca de la bestia o el número de su nombre en la frente o en la mano. Y el que la reciba se perderá. Así es que esto es muy importante y vamos a hablar claramente sobre estas cosas antes que vaya alguien a ser borrado del libro de la vida. Así es que no queremos que la gente sea borrada, sino que los que no están, pues ya pues no pueden estar, pero los que están, pues que sus nombres permanezcan allí y haremos todo lo que haya que hacer para que eso sea una realidad en un % muy alto en cuanto a los que están allí. Que si alguno es borrado, ya pues no sea porque no hicimos nada, sino porque él quiso ser borrado y no oyó la palabra de Dios. Bueno, yo creo que ya es suficiente con lo que hemos hablado en esta ocasión. Yo creía que hoy iba a seguir como el viernes y el sábado, que había hablado pausadamente. En estos días pasados no había sudado nada con todos esos reflectores y después yo decía, pero parece que está fresquecito aquí en Maturín. Pero hoy descubrí que no era que no hacía calor ni nada, era que no había hablado como en esta mañana. Y en esta mañana me siento muy contento, me siento muy feliz en haberles traído la palabra de Dios y en ver cómo ustedes abrieron su corazón para que esa palabra entrara directamente al corazón. Porque es ahí donde hace buen trabajo la palabra de Dios. La palabra de Dios es para el corazón. Después que está ahí, de ahí sale por los sentidos de la persona, todos los sentidos, y comienza esa palabra a expresarse, a manifestarse, y la persona comienza entonces a tener un amplio conocimiento de todo eso que oyó y recibió en su corazón. La palabra es para creerla con el corazón y después pues la va entendiendo poco a poco. Pero las cosas, uno de momento entiende un sinnúmero de cosas, pero algunas veces ni las puede explicar. Yo todavía no puedo explicar muchas cosas, pero yo creo la palabra de Dios. Y como la creo y la he recibido, gradualmente, poco a poco, Él me va permitiendo entenderla y así mismo también la voy predicando para que otros también la vayan entendiendo.
Bueno, por aquí estoy esperando que llegue nuestro hermano Bermúdez. Eh, Puede venirse por aquí, yo creo, hermano Bermúdez, para que no se me vaya a esconder a la parte de atrás como hace siempre. Ya yo creo que, ya yo creo que con lo que hemos hablado tenemos un cuadro claro de todo esto. Hablamos sobre la introducción al Apocalipsis el viernes. Ayer hablamos sobre religión en el Apocalipsis desde Oriente hasta el Occidente, y hoy la política en el Apocalipsis desde Oriente hasta el Occidente. Bueno, veremos a ver cómo se va a mover la política y la religión en este tiempo. Ya tenemos a nuestro hermano Bermúdez por aquí. Parece que se equivocó de sitio. Él dice que está fresco, pero yo creo que ya, ya hemos tenido en estos días unas actividades maravillosas en lo espiritual, y ustedes han sido una audiencia muy amable, muy agradable, y siempre que estoy con ustedes sé que Dios me dará algo para ustedes, y yo me he regocijado, me he gozado más que todos ustedes. Así es que el más que se goza cuando tenemos estas actividades y yo estoy con ustedes, soy yo. Así es que muchas gracias por vuestra amable atención, muchas gracias por acompañarnos en estos 3 días, en estas actividades. Que Dios les bendiga a todos, y será hasta la próxima que estaremos nuevamente hablando un poquito más sobre el Apocalipsis y los símbolos apocalípticos. Bueno, con ustedes nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín.